César Gutiérrez Priego, que ya nos acompaña aquí en Reporteros MX. César, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Manuel, un placer saludarte como siempre. ¿Israel Vallarta puede volver a pisar la prisión, César? Sí, podría ser posible. Hay que recordar que incluso hoy el fiscal general de la República hizo el conocimiento de lo que ya habíamos platicado tú y yo la semana pasada, que la Fiscalía General de la República iba a presentar recurso de apelación en contra de la sentencia absolutoria que le daba la libertad y que, pues en este caso, pues, era una obligación porque aparte hay 6 presuntas víctimas del delito de secuestro. Entonces, era más que obvio que se iba a presentar esta apelación. Además, pues tenía que ser dentro de los términos que la ley señala, por lo cual pues tenía que ser casi de forma inmediata. Y por supuesto, pues, tenemos que esperar a que la resolución del Tribunal de Apelación en materia penal federal confirme o en su caso revoque la resolución que recibió Israel Vallarta, donde lo absuelven de todas las acusaciones que había en su contra por parte de la Fiscalía General de la República. Tenemos información que nos ha proporcionado de manera muy amable Mari Sáenz y el propio Ismael Vallarta aquí en Reporteros MX. César, me gustaría comenzar diciendo lo siguiente. La sentencia absolutoria, tenemos en nuestro poder la sentencia absolutoria, pero me gustaría mucho que nos compartieras en sí qué tiene de absolutoria una sentencia si al final puede correrse el riesgo de volver de donde sales. Mira, lo que pasa es que hay que explicar, nuestro sistema judicial se maneja por lo menos en materia penal por diferentes etapas. Hay una primera etapa en donde la Fiscalía hace una imputación en tu contra. Si hay elementos, se te vincula a proceso. De acuerdo a este nuevo sistema, hay que recordar que Israel Vallarta se encontraba incluso con el anterior sistema antes de la reforma judicial, pero en esencia es muy parecido. Hay una primera instancia ante un juez. Ese juez se le conoce como juez de primera instancia, en donde cada una de las partes, antes Procuraduría y Fiscalía, presentan las diferentes pruebas, ¿no? Hoy medios o datos de prueba, dependiendo. Y la defensa, obviamente, pues ofrece pruebas que antes se consideraban de descargo. En este caso, que hay igualdad entre las partes, pues son pruebas para poder acreditar que no cometió la conducta delictiva que se le está imputando y que posteriormente se le acusa de haberla cometido. La Fiscalía General de la República necesita forzosamente demostrar que las imputaciones y acusaciones que realizó, en este caso ya acusaciones, pues obviamente tiene todos los elementos para poderlo demostrar. Cuando se emite una resolución, y es una duda que me parece tiene mucha gente, se tiene una segunda instancia. Esa segunda instancia, que es ante un tribunal de apelación, es en materia federal, y en el foro común es en una sala, ¿no?, de apelación, en donde obviamente este tribunal superior revisa que lo que un juez de primera instancia haya resuelto esté apegado a derecho, que vaya acorde a lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, antes Código Penal de Procedimientos Penales, que vaya acorde a lo que dice la Constitución, que se haya valorado de forma correcta las pruebas y habrá datos y medios de prueba, y con eso emitir una resolución. De acuerdo a la resolución, como bien lo comentas tú, Manuel, y que ya tienes copia de la misma, y que para quien no, lo pueden bajar del Consejo de la Judicatura Federal, es un hecho, es un dato, incluso que es público, teniendo la forma nada más de ingresar a la página del Consejo de la Judicatura Federal, en donde incluso una resolución se divide en 3 partes, que es los considerandos, los resolutivos, se divide en 3 partes, ¿no? Resultandos, considerandos y resolutivos. Y en los considerandos se explica, ¿no?, la parte fundamental de por qué llega esa determinación la juez. Los resolutivos es lo que vemos al último, nada más cuando se resuelve, pero ahí te explica el por qué llega esa determinación. Y ahí la juez explica de forma muy clara que la defensa de Israel Vallarta sí pudo demostrar que las acusaciones que realizó la Fiscalía General de la República no tenían forma de acreditar que fueran ciertas, independientemente de señalar que hubo testigos en los cuales fueron presionados, que hubo torturas, que no se podían compaginar los hechos que lo estaban acusando con la realidad de lo que se vivía en el día a día, que le acusaban de haber estado en ciertos lugares donde con los mismos documentos, testimonios, ¿no?, y videos se pudo demostrar que él se encontraba en otro lugar, un largo etcétera.
pero la ley te da la posibilidad de que haya un tribunal que se le conoce como tribunal de alzada, que es una instancia superior, el cual revisa que el trabajo que se haya llevado a cabo en primera instancia, pues se pueda revisar para ver si era acorde a derecho. ¿Por qué te lo digo así? En este caso estamos hablando de que Israel Vallarta recibió una sentencia absolutoria, pero imagínate que fuera al revés, que lo hubieran sentenciado en primera instancia, pues por eso tiene que existir un tribunal superior para que revise si efectivamente la aplicación de la ley fue acorde a lo que dice tanto la Constitución, el respeto a los derechos humanos, el debido proceso y la aplicación de la ley como tal. Por eso incluso en nuestro país existen 3 instancias que incluso podrían llegar a ser hasta 4, ¿no? Claro. Ahora, Mary Sainz, que es compañera de vida de el señor Israel Vallarta, nos ha proporcionado información. Obviamente le pedimos una entrevista para este día. Hoy no puede, se encuentra un poco afónico Israel Vallarta. Nos ha dicho, ya lo harán ellos en su momento, que se va a convocar una conferencia de prensa el día de mañana para dar réplica a las declaraciones de Alejandro Gertz Manero. Sin embargo, nos compartió un dato que considero interesante y que te lo quiero compartir a ti como abogado, y es que nos comenta Mary Sainz. Te lo voy a leer textual. Ya venció el plazo para apelar. Se venció este 8 de agosto. Son 5 días hábiles y ya estamos a 12. Israel se le notificó su libertad absolutoria el día 1 de agosto. Es decir, aquí entramos a un tema técnico jurídico. Si la fiscalía no presenta en ese plazo la apelación, César, pues en teoría ya no pueden hacer nada al respecto, o sí, o eso no importa para la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es tu percepción ahí? No, yo te aseguro que la apelación ya se presentó, pero se dio a conocer hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque como bien lo dice ella, pues se tienen 5 días para poder presentarlo, mismos que son días hábiles, ¿no? Si a él se le notificó no sé, voy a poner un ejemplo, no quiero mentir porque no sé exactamente bien ahorita las fechas, viernes 1 de agosto, pues el sábado y domingo, que serían 2 y 3, no cuentan, ¿no? Y se iniciaría de acuerdo a la notificación, al día siguiente hábil, que vendría siendo, haz de cuenta, el lunes 4. Entonces tienen lunes 4, martes 5, miércoles 6, jueves 7, viernes 8. Muy seguramente la apelación ya fue presentada, no se le ha notificado a Israel Vallarta, pero por supuesto que debieron haber presentado la apelación, porque si no incluso incurrirían en responsabilidad los ministerios públicos, porque acuérdate que ellos están representando los derechos de 6 presuntas víctimas, y que hay que dejar claro algo. No sé cuál sea el estatus, ¿no?, de las víctimas. Hay muchas personas que me dicen, oiga, pero es que ¿qué opina respecto a que dicen que varios de estos testigos o de estas supuestas víctimas realmente fueron amenazados o fueron obligados? La verdad es que no voy a hablar sobre víctimas, lo desconozco, pero de acuerdo a la Fiscalía General de la República y de acuerdo al proceso, pues había 6 víctimas. Eso no significa que Israel Vallarta la secuestró. Ellos fueron privados de la libertad. Y por eso la pregunta era, ¿cuál es el plan B de la Fiscalía General de la República? Porque de acuerdo a mi expertise, de acuerdo a lo que yo leí en la resolución de la jueza, muy probablemente va a ser confirmada esta sentencia absolutoria tanto en el Tribunal de Apelación como muy posiblemente cuando se interponga el amparo que posiblemente llegará al Pleno de la Suprema Corte de Justicia atraído por alguno de las ministras o ministros por la relevancia del caso. Y me parece que se va a confirmar. Pero ¿qué va a pasar? ¿No? Y ya olvidemos si hubo o no hubo alguna presunta víctima que no haya sido víctima y que se haya prestado para declarar en contra de Israel, que posiblemente pudo haber sido así, pero para no violar estos derechos de las víctimas. ¿Qué pasará con las que sí fueron víctimas, que sí fueron privados de la libertad, que sí fueron secuestrados, pero que no fue Israel Vallarta ni Florence Cassés? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esos derechos que por incapacidad de la anterior Procuraduría General de la República y hoy por la incapacidad de la Fiscalía General de la República no se investigó a los verdaderos responsables? Eso me parece que es un tema sumamente importante y que nos debería contestar el Fiscal General de la República, porque yo no veo un plan B.
¿Sí me explico? Y eso me parece que es importante porque sí existen víctimas y esas víctimas, pues, ¿dónde están quienes los secuestraron? ¿Van a quedar impunes? ¿Van a quedar bajo el manto protector? ¿Qué va a pasar con las autoridades que sí sabemos lo que es un hecho y irrefutable? Es que hubo un montaje, hubo tortura, hubo uso indebido de la fuerza, hubo protocolos de Estambul que así lo demuestran. ¿Y qué pasa con esas personas que cometieron delitos? No nos ha comunicado nada a la Fiscalía General de la República y me parece que tendríamos que tener conocimiento porque sí hay autoridades involucradas que simularon actos jurídicos, que hicieron montajes, que utilizaron tortura y que obligaron a personas a declarar de forma falsa. ¿Qué va a pasar con estas personas? ¿Y cuántas de esas personas han sido citadas para resolver el caso, César? Pero no solo eso, ¿dónde está? O sea, ahorita ya tenemos una resolución en primera instancia. Por eso hablábamos, mi querido Manuel, la semana pasada, y yo te comentaba que todavía faltan muchos capítulos sobre esta situación de Israel Vallarta. Lamentablemente, los que estamos desde afuera, pues tenemos conocimiento de lo que se ha publicado. Israel Vallarta es quien más conoce de su caso, su pareja sentimental son quienes más conocen del caso, pero yo te comento que la parte jurídica forzosamente ya se debió haber presentado la apelación por parte de la Fiscalía General de la República y hasta el día de hoy se hace el conocimiento. ¿Por qué? Porque es una obligación, porque si no incluso incurrirían en responsabilidades por las cuales que tienen que hacer valer los derechos de estas 6 presuntas víctimas que fueron víctimas de secuestro, pero que al día de hoy no fue Israel Vallarta quien los secuestró. Entonces, ¿qué va a pasar con esas víctimas? Se van a quedar sin justicia. ¿Y qué va a pasar con aquellas personas que sí cometieron un delito, que sí formaron parte de un montaje, que lo reconocen incluso públicamente? ¿Van a quedar impunes? Me parece que todo eso es muy importante y porque era necesario el cambio de paradigmas del sistema judicial en nuestro país y que forzosamente va a alcanzar a las fiscalías más adelante. Correcto. César, te quiero preguntar, ¿considerarías saludable que las presuntas víctimas, porque así como se dice presunto delincuente, pues también son presuntas víctimas, que las presuntas víctimas salieran a la luz, salieran a declarar, a dar su versión de los hechos, o que permanezcan en el anonimato, así como se ha permanecido los últimos 15 años? Mira, si tú a mí me preguntas, yo, si fuera algún cliente o familiar mío, yo le recomendaría que siguieran el anonimato. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer valer tu derecho, pero tampoco te tienes que poner en una posición en donde puedas estar vulnerable o tu integridad física pueda correr riesgo. Porque hay que recordar algo. El día de hoy quedó demostrado que Israel Vallarta no cometió el delito. Por lo menos jurídicamente así quedó demostrado. Pero ¿qué pasará con aquellas personas que sí tuvieron que ver en el secuestro de estas personas? ¿Qué podría sucederles o qué podría pasarles? Y eso me parece que sería ponerlos en riesgo. Y segundo, me parece que aquel que tuviese la intención o el interés de hacerlo, me parece que lo puede seguir haciendo por medio de la Fiscalía General de la República para no ponerse en una situación en donde pudiese correr riesgo. Eso por lo menos haría yo con algún familiar mío o con algún cliente. ¿Por qué? Porque esto se ha politizado ya demasiado, mi querido Manuel. Hoy hemos visto que Israel Vallarta obtuvo su libertad por medio de una sentencia absolutoria y muchos hablan de justicia. Yo no creo que sea justicia porque justicia que no es pronta y expedita no es justicia. Fue simple y sencillamente la aplicación de la ley. Pero hay muchas presiones de carácter político que obviamente pues vemos que pueden afectar en las resoluciones que están por venir, aunque creo que los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, estarán muy pendientes de este caso y por eso veo muy complicado que pudiese variar, ¿no?, la resolución que pudiese dar el Tribunal de Alzada o en su momento incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero esperaremos para ver cuál es la evaluación que ellos hacen de acuerdo a la información jurídica que ellos van a revisar y a resolver. Si Israel Vallarta regresara a prisión, hace un momento comenté, sería una tragedia sembrada desde otra tragedia. Si eso sucediera, César, ¿cuál sería el panorama de sales, entras, vuelves, entre lo que ahora sí, considerando el presidente de que llevan 20 años sin poder probar, que es obligación de las fiscalías y desde las entonces procuradurías, sin poder probar con pruebas contundentes, con evidencias fehacientes, una culpabilidad de Vallarta? Si vuelve a prisión ahora que ya se encuentra en libertad, César,
¿Cuál sería la imagen? ¿Cuál es el México en materia de justicia que tendríamos o que tenemos entonces? Me parece que sería muy decepcionante, mi querido Manuel, a menos de que existiera evidencia, ¿no? En cuanto a una resolución de que hubo alguna prueba que se haya ofrecido en algún momento por parte de la Fiscalía que no deje lugar a dudas de la supuesta culpabilidad o posible culpabilidad de Israel Vallarta. Y pues entonces, de otra manera, me parece que no se podría dar, para que se pudiera dar una situación de ese estilo, Manuel, para que nosotros pudiéramos ver un cambio de una resolución de ese estilo, tendría que haber evidencia irrefutable. Y con todo respeto, después de haber leído la resolución, no existe. Incluso considero que la apelación veo muy poco probable, no he leído obviamente los argumentos que se presentan y que se hacen valer, ni los agravios que se hacen valer, pero veo muy poco probable que se pueda cambiar de resolución. Pero imagínate, si se llegase a dar, pues obviamente la decepción que habría por parte de miles de mexicanos que creemos que la aplicación de la justicia, aunque tarde, por lo menos vino a reconocer la inocencia de Israel Vallarta, y pues nos pondría a todos en un estado de indefensión de pensar que en cualquier momento todo puede cambiar, con todo y que así es nuestro sistema jurídico en el país.